Buenas. Agradecido me hallo con Nacon España por darme la posibilidad de jugar de manera anticipada al videojuego que analizaremos en el vídeo de hoy. Es el que están ustedes viendo ahora mismo en sus pantallas, Hell is Us, título que estará disponible a partir del próximo 4 de septiembre en Xbox Series, que es donde yo personalmente lo he jugado, también para PlayStation 5 y obviamente estará disponible para el mundo del PC. Un título sobre el cual pues hemos hablado largo y tendido durante los últimos meses, desde básicamente que se anunció, porque era un videojuego bastante misterioso, no sabíamos muy bien a lo que íbamos. De hecho, cada vez que nos ponían una presentación, cada vez nos hacían una puesta en escena, la gente dudaba de qué va este título, qué es lo que está pasando, qué clase de experiencia es la que me voy a encontrar. Voy avisando, no se trata de un Souls-like, quiero que lo tengáis claro desde el principio, por favor. Pero bueno, como digo, muchísimas gracias por haberme anticipado este código, por supuesto, y como siempre quiero deciros que no va a haber ninguna clase de revelación en cuanto a situaciones de historia o acontecimientos que transcurren. No voy a revelar absolutamente nada de eso, más allá de poneros en contexto de qué clase de videojuego os vais a enfrentar. Con lo cual, si estáis bien, pónganse cómodos y vamos al lío. En primer lugar, ¿a qué clase de videojuego os vais a enfrentar cuando disfrutéis de Hell is Us? Pues estáis ante un título RPG de acción de los de toda la vida, de los clásicos, de los que podéis encontrar en el mundo del PC, sobre todo allá por los años 90 y también a principios de los 2000. Algo que se ha diluido mucho en el tiempo, porque eran videojuegos bastante duros y acabaron evolucionando a ser videojuegos un poco más para gente casual, para todo el mundo básicamente. Y en fin, el clásico título donde básicamente no se te indica nada de lo que tienes que hacer, nadie te dice cuál es tu siguiente misión, salvo que lo preguntes. Nada te dice dónde está un determinado objeto, salvo que lo busques, reúnas pistas y por supuesto encajes el puzzle. Eso es de lo que va este título. Es un videojuego de los de toda la vida, donde por supuesto contamos con los elementos habituales que siempre los han caracterizado. Un personaje que poco a poco irá evolucionando, que puede equiparse diferentes tipos de armas, que puedes mejorárselos por supuesto, sobre todo armas blancas, y en este sentido obviamente también activarle habilidades activas y pasivas para facilitarte las cosas cuando toque el momento del combate. Pero este videojuego quizá no se centra tanto en el apartado de la acción, se centra sobre todo en el apartado del descubrimiento, del puzzle, de la resolución de enigmas. Eso es lo que lo caracteriza y a continuación vamos a hablar en detalle acerca de todo eso, pero no sin reseñar que es un videojuego que nos lleva o nos ambienta en este caso en un futuro distópico donde se ha sucedido una guerra y por supuesto quedan los escombros de la misma, tanto a nivel estructural como a nivel humano, y obviamente nos encontramos con los habituales que nos pueden presentar estas situaciones: el fanatismo religioso, por supuesto el extremismo de los que han ganado y los que han perdido, y obviamente tú en medio de todo ello, con elementos sobrenaturales desde luego muy interesantes. Porque sí, la ciencia ficción cobra mucho protagonismo en este videojuego. Y ahora, en la parte donde hablamos de lo técnico y la ambientación, os comento más detalles. Pero primero, la experiencia de juego es algo muy duro en este título. Sí, vamos a comentarlo punto por punto y ahora os explico en dónde reside la dureza del mismo. ¿En el combate? No. El elemento de acción, por supuesto, está muy presente. La acción es constante en este título. Regularmente hay enemigos a los que te vas a enfrentar. Hay enemigos de manera reiterada cada vez que accedes a una nueva zona y, por supuesto, conforme más vas progresando, más duros son cada uno de ellos. Obviamente, el elemento RPG es lo que te va a facilitar esas cosas. Subir de nivel tu arma, por supuesto, establecerle diferentes mejoras, incluso, ¿por qué no?, a tu equipamiento para resistir más golpes, y también llevas un dron a tu lado precisamente para facilitarte un tanto las cosas. Todo eso obviamente te va a ir llevando de la mano, pero donde no te van a llevar de la mano es a la hora de resolver puzzles, a la hora de resolver enigmas, porque sí, Hell is Us es un constante enigma de lo que tienes que hacer. No es un videojuego donde te encuentres un solo indicador, no manejas mapa, no tienes absolutamente nada que te diga. Aquí es a donde tienes que ir, más allá de la información que vayas recopilando conforme avanzas y conforme vas hablando con diferentes personajes, porque es así.
Es un videojuego de corte clásico de los de toda la vida, cuando todavía no habían creado a personajes secundarios que van a tu lado y te van diciendo pues en todo momento lo que tienes que hacer. Eso no sucede aquí. Cuando no te aparecían carteles constantemente en pantalla diciéndote aquí es a donde tienes que ir y esto es lo que tienes que buscar. Objetivo cumplido, objetivo no cumplido. Casi nada de eso lo vais a ver en este videojuego, salvo el momento en el que lo hayáis superado. Y aquí pues te guías a base de pistas. Es un videojuego que no te quiere llevar de la mano. Es un videojuego que tienes que llevar tú de la mano precisamente. Es un título que tienes que ir conduciendo. Es un título que tienes que ir superando constantemente. Es un título que te necesita constantemente atento a lo que está sucediendo, porque en el momento en el que leas un papel con un determinado número, a lo mejor se te pasa por alto que eso pueda ser una contraseña, a lo mejor te estás perdiendo un cifrado bastante más sencillo de lo que parece simplemente por no ver el detalle de ciertos murales o ciertas paredes que tienen detalles resaltados que a lo mejor pues no te has percatado de que estaban ahí. Es un videojuego que en todo momento necesita que estés pendiente de todo lo que está pasando. Es un videojuego que, digamos, te va a exigir en todo momento no estar pendiente de cualquier otra cosa, del teléfono móvil o incluso, ¿por qué no?, de estar escuchando un podcast. Si haces eso, lo vas a pasar mal. Pero ojo, no confundan que esto yo lo denomine como juego duro a videojuego muy difícil o imposible. Eso quiero dejarlo claro, porque es un videojuego bien construido. Es un videojuego que está hecho de manera lógica, me refiero. Tú cuando tienes que solventar la resolución de un puzzle, tú tranquilo, la solución la tienes en ese sitio, la tienes en ese escenario, la tienes en ese lugar. Lo vas a sacar, a poco que te pares a pensarlo, a poco que le eches lógica al asunto y estés centrado en el videojuego, lo vas a sacar. Yo me he tirado 28 horas con este título aproximadamente, 28, 30, no lo sé exactamente, ya lo publicaré en redes sociales. Y me he podido pasar la historia y todo lo demás sin tener que mirar vídeos en YouTube ni nada por el estilo, simple y llanamente porque no existen guías. O sea, yo no he tenido ninguna clase de apoyo más allá de algún comentario que me ha podido hacer otra persona que lo ha estado jugando. Pero vamos, cosas mínimas como os digo, que en general pues todos estamos discutiendo las mismas cosas. La cuestión es esa. Diferente es que el videojuego no te lleve de la mano a que el videojuego no te dé herramientas para superarlo. No es un videojuego injustamente difícil a la hora de resolver puzzles. Los vais a sacar, los vais a acabar sacando. No os vais a quedar en un mismo sitio 8 días, 7 días, 5 días o 3 días. En general, durante un rato lo vais a acabar pudiendo superar. ¿Y sabéis lo que os digo respecto a eso? ¿Sabéis lo que os digo respecto a esta forma de construir videojuegos? Qué satisfacción me ha dado jugar a un título así. Quiero más videojuegos de este estilo, por favor. Que vuelva ese videojuego, ese título de rol que no trate al usuario como si fuera incapaz de resolver nada por sí mismo. Que vuelvan esos videojuegos que, digamos, no tratan al usuario como si fuera un inútil. Que no tratan al usuario como si no supiera resolver ninguna clase de misterio o enigma. Estos videojuegos hacen que el usuario se sienta poderoso, que el usuario se sienta potente, que se sienta inteligente, que cuando resuelve un puzzle se siente que él lo ha podido resolver como si estuviera metido en esa situación. Eso hace que un videojuego se vuelva más inmersivo, que es algo que se está perdiendo mucho a día de hoy. Que los videojuegos, como todo te lo dan mascado, como todo te lo dan hecho y todo te lo ponen puesto, al final puedes estar incluso escuchando un podcast sobre actualidad de cualquier otra cosa, mientras juegas al título, porque total, hay que seguir la fecha y recoger los puntos que hay destacados en el mapa. Aquí no tienes mapa, no tienes nada de eso, pero ¿sabéis qué? Está bien construido para que no te haga falta. El juego está diseñado simplemente para que pienses un poco, para que te detengas, para que asocies ideas y para que, sobre todo, hagas un mapa mental de cada zona. Porque sí, os haréis preguntas sobre cómo funciona el mundo de este título. Lo primero que me gustaría aclarar es una duda que muchos usuarios me han estado planteando a lo largo de los últimos días, semanas o incluso meses. No se trata de un videojuego de mundo abierto.
Se trata de un videojuego gestionado por zonas. Zonas que podrás visitar de una a otra tanto y cuando te dé la gana. O sea, son zonas que podrás revisitar una y otra vez sin ninguna clase de problema. Conseguirás un vehículo que te transporte a cada una de ellas y por supuesto tendrás un lugar donde situarlas. Como tal, pues esto creo que al videojuego le beneficia mucho. Creo que al videojuego le viene muy bien no ser una gran explanada de mundo abierto, porque al final todo eso simplemente te podría generar más confusión, sobre todo ante la clase de título a la que nos estamos enfrentando. Principalmente porque el título, al no contar con mapa, ayuda mucho el hecho en sí de que sea zonas relativamente cerradas. Claro, con eso te puedes hacer un mapa mental mucho más fácilmente. Al final las zonas son muy diferentes entre ellas y digamos puedes asimilar toda la información que éstas te dan. Así que tú, por ejemplo, cuando en un determinado lugar pasas delante de una puerta con un símbolo, pues a lo mejor esa puerta no la puedes abrir, pero como el sitio no es tan grande, vas a pasar por delante de ella muchas veces y vas a tener ese símbolo muy presente. Así, cuando llegues al quinto mapa o a la sexta zona, lo que te dé la gana, y encuentres una llave con ese mismo símbolo, ya sabrás que tienes que volver a ese lugar, sí, porque ya lo tienes asimilado mentalmente. Esto, si es un videojuego que no está bien construido, no lo vas a saber. Incluso hay un personaje determinado en el videojuego, cuando te transportas de un lugar a otro, que te puede dar pistas sobre que tienes que regresar a ese lugar ya que has encontrado un nuevo elemento. Y así sucesivamente, pero son eso, pistas. El resto es simple y llanamente que estés atento, punto pelota. Pero lo que es el tema del mundo tal y como está construido, a mí la verdad que me ha gustado mucho y es fácil de asimilar. Eso el videojuego lo acaba convirtiendo en una grandísima virtud, porque al final cada zona que estás explorando se convierte en una zona realmente útil. Al final cada rincón, cada sitio que visitas, cada desplazamiento que haces te conduce o bien a un tesoro, o bien a un enigma, o bien a un cofre oculto dentro de una cueva. De hecho, me estoy acordando ahora mismo de que en el segundo mapa me dejé un cofre con un símbolo que no podía abrir y creo que ya tengo esa llave. Así es constantemente el videojuego. El videojuego funciona de esta manera. A ver si cuando termine el vídeo no me he olvidado y lo voy a buscar. Pero así es el videojuego constantemente. No hacen lo que muchos mundos abiertos, que es básicamente crearte espacios completamente vacíos para estirarte el videojuego, para que al final tengas que estar gastando un tiempo muy valioso que seguramente podrías estar aprovechando en otra cosa. Explorar en este videojuego es muy entretenido hasta que lo barras todo. Y es aquí donde entra otro elemento indispensable para que el videojuego funcione. El combate, los enemigos, la acción, algo que hace que el videojuego pues tenga mayor rango de dinamismo y que por supuesto también haya una sensación inmersiva mucho más grande, porque al final si simplemente estás centrado en realizar puzzles o en resolver enigmas, el videojuego se podría volver muy aburrido. Es ahí donde entran estos seres que estés viendo en pantalla para que te desahogues un poquito. La cuestión es que aquí es donde tiene uno de los puntos más flojos el videojuego. La variedad de enemigos escasea. No es que escasee, es que básicamente es un cero a la izquierda. Creo que hay 3 o 4 variantes como mucho a lo largo de todo el videojuego. Cada una con niveles de fuerza diferentes, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y obviamente pues esto hará que los combates sean un poco más complicados, pero que en realidad siempre te estás encontrando a los mismos modelos, y eso creo que es algo que se podría haber trabajado un poquito más. No pido que tenga una variedad de enemigos excelsa de 40 o 50 diferentes, pero por lo menos 10, y es que ni siquiera llega a eso en realidad. Pero en fin, dicho lo cual, repito que los combates son como un elemento añadido para entretener al jugador, para que el camino, para que el recorrido se te haga pues digamos un poco más activo, para que estés más pendiente del videojuego. En realidad este título yo creo que si no tuviera el elemento de acción, que si simplemente fuera la resolución de mazmorras y este tipo de cosas, posiblemente no me lo hubiera pasado, posiblemente las sesiones de juego que hubiera echado habrían sido más cortas, pero el combate, como es impactante, como es inmersivo y como tiene cierto grado de desafío, pues en realidad ha hecho que me acabe quedando ahí. Y sobre el grado de desafío del combate, este en general funciona con lo típico, tienes bloqueos, esquivas, golpes fuertes, golpes rápidos, ágiles, aunque todo ello va a depender del arma que lleves puesta. Eso sí, no es un combate que penalice mucho.
en el sentido de que si tú, por ejemplo, estás en una mazmorra, si estás en una cueva, te enfrentas a varios y mueres en una parte del combate, los que hayas matado han muerto. Tú simplemente vuelves al último punto de guardado, que son como unos puntos que te van apareciendo, pero no pierdes experiencia, no pierdes armas, no pierdes básicamente nada. De hecho, muchas veces viene bien porque reapareces con toda la vida al máximo y esos enemigos que te has cargado siguen fuera de combate. No sé si esto varía en función de la dificultad. Yo lo he dejado en normal, también lo puedes poner en fácil para que sea algo ultra anecdótico, y en difícil si quieres un desafío más inmersivo todavía si cabe, si quieres algo más fuerte, pero que en general, digamos, el combate no te va a presentar una barrera insuperable, ni siquiera vas a tener grandes enfrentamientos contra jefes, como quien dice, más allá de un par de ellos que, como digo, son unas mecánicas bastante sencillas. Pero en fin, eso lo dejo por ahí y vamos a otra cosa. Entramos más concretamente en el bloque del rendimiento del videojuego. Como tal, debo decir que pese a que el motor gráfico está suponiendo grandes problemas para las desarrolladoras, aquí la cuestión es que se ha hecho un buen trabajo. En general, el videojuego me ha ido muy fluido, tanto a nivel de movimientos como también de resolución. No he experimentado ninguna clase de problema, más allá de que en un momento determinado el videojuego sí que es cierto que me escupió, me echó del videojuego básicamente y tuve que reiniciar la aplicación, pero eso puede deberse a que le metí como 7 horas seguidas a lo largo de un día, y eso pues la verdad penaliza bastante a cualquier plataforma, pero en fin, que no he tenido problemas en ese aspecto. De hecho, el motor gráfico hace suyo, obviamente, un sistema de iluminación magnífico, un sistema de luces que acompaña a un diseño ambiental sobresaliente, donde entra por supuesto también el apartado de la banda sonora, generalmente con música templada, una música digamos tranquila en todos y cada uno de los escenarios, más allá de que en alguno obviamente se mete algo más de presión, pero tematizada con todo lo que tienes alrededor, que básicamente es muerte y destrucción constante, y también pues mucha desesperanza, muchos malos mensajes de todas las desgracias que han sucedido ahí. La construcción visual es redonda, es una maravilla. No es el videojuego top gráfico precisamente que nos podemos encontrar, no es lo más alto de esta generación, pero sin embargo funciona en resumidas cuentas de una manera estupenda, y el apartado sonoro también la verdad que bastante bien. Si algo le puedo echar en falta es que la interacción ambiental en este motor gráfico básicamente es inexistente, es decir, ni siquiera tienes rebotes cuando golpeas una pared o cosas por el estilo, pero bueno, son detalles menores. En líneas generales debo decir que estoy muy satisfecho y que el videojuego, al menos en el tiempo que yo lo he estado jugando, que son 28 horas, no me ha dado ningún problema mínimamente reseñable. Y a modo de resumen, debo decir que salvo ese par de puntos que acabo de comentar, el videojuego a mí me ha encantado. Yo con este videojuego he acabado contentísimo. Principalmente porque no se trata de que sea uno de los mejores títulos del año o de la década o una cosa rompedora, no. Se trata de que me ha traído de vuelta a otra época de los videojuegos. Me ha traído de vuelta a títulos que ni siquiera eran de rol o cosas por el estilo. Me ha traído de vuelta a Dino Crisis, a Resident Evil, a esos videojuegos donde tú llegabas a una habitación, veías un número en una pizarra, en un papel, en un ordenador, y te lo apuntabas porque eso sabías que era la contraseña de la caja fuerte que te habías dejado antes. Tú en esos videojuegos atendías a lo que te decía la descripción de algo que te encontrabas en el suelo, porque ahí es donde estaba la pista para el siguiente enigma, y así sucesivamente. A esos videojuegos nadie le decía que eran tipo Souls o chorradas de ese estilo. No, simplemente eran videojuegos que hacían pensar al jugador. No videojuegos que, si tú te desconectabas de la pantalla y estabas a cualquier otra cosa, daba igual porque luego mirabas la pantalla y ahí te decía en todo momento lo que tienes que hacer. No, eran simple y llanamente videojuegos que a día de hoy tenemos que calificar como duros, videojuegos que te hacen vivir parte de esa experiencia, videojuegos que te hacen estar inmerso en lo que está sucediendo en pantalla. Eso este título lo consigue. Y además con una sensación de exploración muy buena y un número de horas bastante bien medido. Todo se ha dicho, no se me ha hecho pesado, no se me ha hecho largo, es un videojuego muy disfrutable. Y os invito a que, si no lo habéis probado en la demo, lo hagáis porque la tenéis en todas las plataformas. Cualquier duda o cuestión en la caja de comentarios, por supuesto, será bien recibida. Y obviamente, como siempre les digo, disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.